porque hay mucho miedo y yo creo que el miedo es bastante entendible en esta situación, porque estamos en un proceso en donde vemos un Estados Unidos que ha pateado el tablero, ha dicho vamos a jugar con otras reglas que impliquen el uso de la fuerza constante, está en un proceso en donde va a tomar lo que quiere, por lo menos retóricamente ha avanzado en ese sentido, Sí. ¿verdad? Y prácticamente también porque ha avanzado en lo que fue el secuestro de Maduro, ha avanzado en esta guerra con Irán, ha avanzado en el bloqueo energético a Cuba, es decir, ha avanzado bastante, se ha deshecho de los arneses institucionales internacionales de una manera muy, muy fuerte y está reconfigurando un poco una realidad en donde el uso de la fuerza es algo constante y predominante. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos acá en el segundo y último bloque del observatorio político. Ya no pasado un año me voy a tomar un poco la atribución de atribuirle el carácter de el segundo bloque tradicional de los martes. Con Un año, Esteban Cheraniuk. un par de meses nomás pasaron. ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo te va mi amigo Esteban Cheraniuk? Mi amigo, candidato a concejal, por supuesto, porque ahora le llama así, candidato a concejal. Pero acá está, Precandidato todo. precandidato todavía, pero acá está en función de amigo y analista internacional. ¿Cómo andás, mi estimado? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, para la audiencia de Paraná Medios y para los compañeros ahí detrás de cámaras también que hacen esto posible. Bueno, como bien saben los que nos estuvieron siguiendo ya desde el año pasado acá con el amigo Chela en el segundo bloque, estamos encarando lo que es política internacional y mira un poco lo que son las vueltas de la vida, porque estábamos por empezar la semana pasada el programa, por circunstancias X no lo hicimos y pasó todo lo que pasó en estos días y dijimos, qué buena manera de comenzar el programa. Bueno, no sé si buena, pero tema por lo menos nos dio. Tema nos dio. Hay que decirlo y vamos a decirlo un poco a la audiencia, el título de este programa cuando estábamos preparando el reinicio del ciclo hace un mes más o menos, el título de este programa iba a ser 2026, el año de la guerra, con signo de interrogación. Hemos decidido cambiar el título y poner 2026, el año de la guerra, sin signos de interrogación, porque creemos que ya es una realidad esto. Y vamos a explicar también en este programa de qué se trata esta visión del 2026 como el año de la guerra. Buenos Aires. Mira, estaba pensando si arrancamos de lo grande, de lo chico, de los antecedentes, de lo actual. Yo creo que por una cuestión de procedimiento podemos arrancar analizando un poco la situación actual. Sí. Estados Unidos e Israel por un lado, Irán por el otro. Bueno, a ver, este conflicto, por así decirlo, que yo creo que ya hay que catalogarlo como guerra. En las próximas semanas seguramente se impondrá cuál es el nombre de esta guerra, pero es efectivamente una nueva guerra sacudiendo Medio Oriente y una guerra muy importante porque es una guerra que está hace décadas en el imaginario bélico norteamericano. La famosa idea que ronda en la opinión pública norteamericana de que en qué momento de la historia vamos a atacar Irán. Bueno, al parecer es ese momento de la historia. Lo que había sucedido el sábado de madrugada para nosotros, ¿verdad? Fue que Israel, después de semanas de tensiones, después de lo que fue la guerra de los 12 días, que también cubrimos el año pasado, después de semanas de tensiones, de especulaciones de cuándo iba a empezar el conflicto, de quién iba a lanzar la primera piedra, efectivamente Israel lanzó la primera piedra, hizo un primer ataque sobre Irán. Después Estados Unidos salió a respaldar el ataque e Irán salió a responder y tenemos ahora mismo, 3 días después, un conflicto bastante grande que afecta a un montón de países, que se están librando en un territorio muy extenso y que amenaza con escalar aún más todavía.
Muy bien. Amenaza con escalar, lo que me lleva a mencionar lo siguiente, ¿verdad? Irán ve el asesinato de su líder del Ayatollah, lo cual inicia una serie de operaciones que a mi parecer estaban bastante bien preparadas, porque estaba leyendo un poco antes de venir, y los iraníes dicen que ya adquieren una suerte de conciencia una conciencia de, ok, tenemos que desarrollar nuestra defensa, no ahora, no hace 5 años, ya desde la guerra con Irak en los años 80, que es cuando ellos se dan cuenta de, ok, nosotros este partido tenemos que jugarlo de otra manera, ¿verdad? En ese sentido, vemos que están bastante bien preparados y quiero empezar un poco, ir viendo un poco la cuestión estratégica ahí. Según estuve leyendo, ¿verdad? Eh, Tanto más China, leí de China realmente, de Rusia desconozco lo particular, por ahí vos lo sabes. China dice que le está proveyendo imágenes satelitales, por eso Irán destruyó todas las bases norteamericanas alrededor. Eso es algo que se Se está está diciendo, especulando. se está Se está especulando. especulando. Hay que entender que obviamente casi toda la información es especulación en este tipo de Sí. circunstancias, ¿verdad? Entonces lo que hay que ver un poco es qué hay detrás de esas especulaciones. Mira, me permití, ahí te leo Sí. lo que dice el coronel Douglas McGregor, que declaró hoy, un coronel estadounidense, dice: China y Rusia están al acecho, observando todo y proveyendo inteligencia satelital a Irán, lo que resultó en un tremendo éxito de los iraníes. Dice este coronel: todas las bases estadounidenses han sido destruidas, la infraestructura de los puertos norteamericanos también ha sido destruida. Washington tuvo que retirar su operación a la India. Dice este coronel: muy a pesar de nosotros, Irán la está haciendo muy bien y no sabemos cuánto tiempo podremos sostener esta situación. Y dice: tanto Rusia como China son potencias continentales sin problemas de suministro de ningún tipo. La infraestructura productiva de estas potencias está intacta y todas las provincias de Irán están conectadas con esa línea de suministro y tienen misiles infinitos. Bueno, el problema acá es cuando los israelíes van a parar o van a tirar una bomba atómica. Es lo que dice este coronel. Así que hay varias cosas ahí, pero dice que China y Rusia le están proveyendo asistencia satelital. Claro, es el tipo de información que más o menos se maneja, son las especulaciones que hay. Es parte de este juego porque es cierto, China y Rusia, que son países que podrían estar muy interesados en este conflicto, al parecer no están haciendo nada, por lo menos públicamente, ¿verdad? Entonces, queda en el limbo si realmente están haciendo algo, o sea, si realmente no están haciendo nada o si están haciendo algo de manera solapada, ¿verdad? Es más o menos lo que se especula. Ahora, hay que entender un poco por qué hablamos de Irán, de algo que está pasando en Irán, pero hablamos de Estados Unidos, de China, de Rusia, de la India. Hablamos de un bloque global bastante grande. Porque lo que estamos viviendo es algo un poco extraño que es a veces difícil de definir, es difícil de entender las causas reales de esto, pero hay un desorden muy fuerte en la estructura de seguridad mundial. Hay un desorden muy fuerte en esa estructura y hay una escalada belicista muy fuerte de Estados Unidos. ¿Cómo lo analizamos esto? Porque también tenemos que analizarlo con lo que pasa en Irán, pero también tenemos que analizarlo cómo se fueron dando los acontecimientos en otros lugares. Recordemos, nosotros terminamos este programa con una especie de deseo o advertencia de que esperemos que el próximo año no estemos involucrados en una guerra, ¿verdad? Creo que eso ha sido un poquito profético de nuestra parte, perdón por el... Autobombo. ¿Cómo? Por el autobombo está bien. Perdón por el autobombo, pero se lo dijimos. Creo que sí, porque había una visualización de que Estados Unidos no tenía otro camino para resolver la mayoría de sus problemas que este. Y decididamente ha empezado el año yendo por ese camino.
Recordemos, a principios de año ha atacado Venezuela, bombardeó Caracas y le secuestró a Nicolás Maduro. Quizás la gran noticia del año. Sí, ¿Verdad? hasta esta. La gran noticia del año dada el día 3 del año. Claro, tenés razón, ¿verdad? el 3 de enero. El 3 de enero, que significó algo sin precedentes y que significó un cambio de las reglas de juego, que es bastante interesante de analizar, porque Estados Unidos, en unas reglas de juego que le estaban acogotando en su interés expansionista, que estaban poniéndole a China como una potencia en emergencia capaz de derrotarle, lo que hace Estados Unidos es patear el tablero, cambiar las reglas y decidir que ahora vamos a volver a un orden en donde nosotros tomemos por la fuerza lo que querramos. Claro, se terminó el soft power, empieza el hard power. Y ahí permitíme hacer un comentario, mi amigo. ¿Qué andan especulando los perros? Que los yanquis necesitaban el petróleo venezolano para llegar hacia el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, para abaratar costos. Para evitar que el principal arma comercial de Irán, que es bloquear los envíos de petróleo, no les afecte tanto. Ahí está, bueno, espectacular, ahí quería llegar. Efectivamente, la movida de Venezuela es una cuestión previa necesaria para hacer esta movida de Irán. Fíjate algo, los perros hablan en Irán de cambio de régimen, de libertad. Mira, perdón el francés, pero hay que ser medio boludo si te comes a esta altura de la historia que los yanquis van a llevar a la democracia mientras están aliados con Arabia Saudita. Por favor, no nos tomemos el pelo, y eso a mí se me está cayendo el pelo. No seamos boludos, por favor. Bueno, fíjate que los norteamericanos no pudieron hacer ni cambio de gobierno ni nada en Venezuela. Y si uno agarra su Google Maps, ahí en la pantalla, en la parte derecha van a ver algo que dice relieve y demás. Van a ver la topografía de los países, cómo si hay montañas, si hay plano y más cosas. Si Venezuela, que tiene mucha planicie, cierto, tiene ahí una zona montañosa ahí cerca del mar, pero después pura planicie. Si no pudieron ingresar a Venezuela de forma terrestre, no hay chance alguna que lo hagan en Irán. Yo quiero que agarren Google Maps y vean lo que es Irán. Y vean, y saben que está ahí cerquita de Irán nomás, moviendo el dedito, 3 veces el dedito con Google Maps, está Afganistán, que tiene una topografía más o menos similar a la iraní. Montaña, Sarambí, poca planicie. Es más difícil en esa situación. Entonces, hay una cuestión. ¿Qué es lo que le corre a los yanquis? ¿Cuál es el reloj que está detrás de ellos? Se especula mucho que... No, ojo, no es una especulación. Escuchaba yo era un senador, no me acuerdo de qué estado, pero era en CNN, diciendo, esto es interés de los israelíes. Le escuchaba a Marco Rubio también. O sea, en criollo, ¿qué quiere decir? Que los israelíes le tienen agarrados los huevos a los norteamericanos. ¿Por qué le tienen agarrados los huevos a los norteamericanos? Probablemente sea por esta cuestión de los archivos Epstein. Pues puedo estar equivocado, puedo estar también equivocado porque hay mucha información que un mortal no puede acceder, pero por lo menos lo que uno puede ver es que le tienen agarrados los huevos por los archivos Epstein. ¿Verdad? Sí, es una especulación. Es una especulación, muy importante. Pero también algo que no es especulación y que ya se están viendo, los yanquis tienen algo que se llaman elecciones especiales, ¿viste? Así tipo como lo que fue lo de Dani Mujica ahora en Ciudad del Este, por cambio de intendente, renuncia, destitución, muerte, X. Bueno, ellos le llaman elecciones especiales a eso. En todas las elecciones especiales están ganando los demócratas cuando en muchos lugares ganan los republicanos. Claro, los lugares donde Trump ganó por amplia diferencia en las presidenciales anteriores, ahora en elecciones de gobernador, de legisladores de estado, claro, está perdiendo. Y ahora lo que está sucediendo es que Trump se ve en apuros porque él ya descartó, y lo dijo hoy, me dan igual las encuestas, él ya descartó posibilidad alguna de tener una eventual victoria, por ahí le hacen un juicio político y le sacan a Trump en el próximo Congreso, que las elecciones son en noviembre, ¿verdad? Entonces, a él y a los Estados Unidos lo que le corre es eso.
Ahora, el problema es el siguiente. Yo ya por ahí es una cuestión personal mía, ¿verdad? Porque me tocó ver, pero me tocó estar en Estados Unidos en tres ocasiones donde había campaña electoral. Para dos presidenciales, para la de Trump, la de Obama, y me tocó estar en la última de medio término de Obama. O sea, ¿cuál era el eje de campaña que vos veías en la ruta, en la televisión, todo? ¿Cuánto salía el galón de gasolina? La sociedad norteamericana es una sociedad hiperconsumista que si vos no le aseguras su capacidad de consumo, te desconoce básicamente. Ujú. Cierra Irán, no cierra efectivamente el estrecho de Hormuz, que nuevamente les invito a que agarren su celular y vean Google Maps, ahí al lado de Irán hay un pequeño estrechito, donde sale un quinto o 20% de la producción global del petróleo. Sí. En Y más importante, prácticamente toda la producción de los grandes países productores. Claro, de la es zona. más, Irán le metió un bombazo a la segunda refinadora de petróleo más grande del mundo, que es la de Arabia Saudita, si no me equivoco. No sé si es la segunda, pero sí es. No, hay una, es la segunda, es la segunda más importante. Entonces, vos tenés que, está cerrado esa zona, vos tenés que, para la producción de la segunda refinería más grande del mundo, ¿qué tenés? Se incrementa el precio del petróleo. Y si bien es cierto que nos afecta a todos nosotros también, porque nosotros nos escapamos de esto, el que tiene la potencia, tiene elecciones ahí a la vuelta nomás son los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo le leo a este coronel, Douglas MacGregor, creo que dije, y el tipo dice, todos saben que Irán está apuntando a una guerra de desgaste similar a Vietnam. Por ahí va lo más grande que nos están escuchando, similar a lo que fue una guerra de Vietnam. Desgaste, 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 hasta el punto tal que la población interna de los Estados Unidos, diferenciando que cuando estaba la guerra de Vietnam, las mayorías estadounidenses vivían muy bien, hoy la mayoría estadounidenses viven muy mal, le genera una presión interna a los Estados Unidos. Ese es por un lado la cuestión estratégica, la estrategia que estaba utilizando Irán. Por otro lado, me gustaría que explique, porque creo que lo explicaste mejor, por qué Irán tira las bombas a los países vecinos. Bueno, hay que entender un poco la configuración de la región en este sentido. Creo que es importante recurrir a los mapas porque los mapas muestran un poco la realidad. El principal conflicto o lo que se puede decir los dos extremos del conflicto son Irán e Israel, ¿verdad? Les invito de nuevo a que observen los mapas. Entre Irán e Israel hay un montón de países. Entre Irán e Israel están Omán, Yemen, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Irak, Siria, Jordania. Pasar un poquito más hacia África, Egipto, también si le quiero poner la región. Egipto un poco más lejos, ponerle que no está en el medio. No está en el medio. ¿Verdad? Pero están en el medio. Turquía. Que está en el medio, ¿verdad? Que son un montón de países que tienen muchos intereses relacionados con cómo se dan las cosas en esta región, ¿verdad? Es una guerra mayor porque es una guerra que implica el conflicto entre Estados Unidos e Israel como fuerza combinada ante un país de 90 millones de personas que ha desarrollado una capacidad militar muy fuerte a través de la Revolución Islámica desde finales de los 70, principalmente después de la guerra contra Irak, que ha desarrollado ciertas alianzas regionales con algunos grupos que les permiten tener incidencia sobre el terreno en algunos países. Claro, Líbano también, por ejemplo. Líbano, por ejemplo, con Hezbollah, una alianza que tienen con los hutíes que controlan la parte central de Yemen, por ejemplo, que son alianzas que terminan ayudando a que Irán sea un país relevante en la lógica militar de la región. Entonces, tenemos eso, tenemos el hecho de que hay un montón de bases militares estadounidenses alrededor de Irán en distintos países, que son las que Irán están atacando en este momento. Claro, con la ayuda de las imágenes satelitales de China. Con la ayuda de las imágenes satelitales de China, según se dice, ¿verdad? Que se dice, pero también hay indicios claros, porque después de lo que fue la guerra de los 12 días, Irán dejó de usar principalmente el GPS, que es la red global que nosotros conocemos para
Que usamos todos para geolocalización, y empezó a usar una red satelital que pertenece a China. Entonces está un poco esa realidad de que hay una alianza estratégica ahí en juego. Pero también tenemos que entender, después del ataque, Irán responde principalmente hacia las bases militares de Estados Unidos. ¿Tratando de hacer qué? En mi opinión, al menos, y tratando de analizar de qué se trata esto. Irán está en una posición de desventaja que está tratando de suplir haciendo, ¿cómo lo diríamos? Haciendo que los demás países alrededor tengan que posicionarse efectivamente hacia algún lado, ¿verdad? Lo cual es un problema para todos estos países, porque uno diría, por poner un ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, o por poner un ejemplo donde pasaron cosas efectivamente, Bahrein. ¿Verdad? ¿Qué pasa con Bahrein? Bahrein es un aliado de Estados Unidos y de Israel en la región. Y el gobierno de Bahrein y estaría muy interesado en apoyar a Estados Unidos e Israel en la región, ¿verdad? Lo que pasa es que en Bahrein, por ejemplo, ya se ha dado que ante una posición de Bahrein de tratar de no jugarse hacia ningún lado, surge un conflicto interno, surgen protestas masivas, porque si bien el Estado es aliado de Estados Unidos e Israel, la población no ve con buenos ojos esa alianza, ¿verdad? Y esto pasa en muchos de estos países, pasa en Arabia Saudí, pasa en Emiratos Árabes más o menos porque tiene otra conformación social, pasa en Omán, pasa en Líbano, pasa en Jordania, pasa en muchos lugares. Para decirlo claro, entonces las bombas que tira Irán a esos países vecinos son para obligar a esos países a que tomen una posición o favorable a Irán o que se le genere un despelote interno, porque también hay que mencionar que, viste que tanto acá hablamos en Paraguay de que el gobierno, los políticos que no estaban lejos de la gente, más cosas, etcétera, etcétera. Es más, la otra vez que le preguntaban a Beto Velar cuando estaba el litro de leche, hijo 2000. Bueno, esas críticas que nosotros hacemos acá, no nos creamos tan especiales y tan únicos, pasan en todo el mundo. Y en esta región vos tenés gobiernos que son suníes, de la rama del Islam suní, ¿verdad? Que se llama Arabia Saudita y demás, pero tenés que su población es mayoritariamente chiita. Sí, ese es el caso, por ejemplo, de Bahrein. De Bahrein, fue el caso en cierto momento del Irak de Saddam Hussein, por ejemplo, que generó muchos problemas internos también. Pero es en general el caso de toda la región del Medio Oriente, donde los países no son tan homogéneos como nosotros a veces entendemos los países. Muchas veces nosotros queremos creer, decimos los países árabes, como si fuera que son todos lo mismo, la misma religión, práctica, cultura. Y la verdad que hay que ser un poco fino en el análisis, porque vos tenés en Irán, tenés los sectores pro gobierno, los sectores que claramente no están de acuerdo con el gobierno, tenés los kurdos, por ejemplo, que esos kurdos están conectados también con los kurdos de Turquía, pero los kurdos turcos le dijeron a los kurdos iraníes que no ataquen o que no se posicionen a favor de Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, claro, tenés también, por más de que sea Irán un país mayoritariamente chií, tenés un montón de musulmanes suníes, tenés cristianos, tenés árabes, persas, tenés un montón de religiones más pequeñas también en esa región. Estas son sociedades muchísimo más heterogéneas de las que nosotros estamos acostumbrados, en realidad. Hay que entender eso. Sí, bastante. Y permíteme agregar algo ahí. Hoy estaba escuchando un análisis muy interesante que decía, claramente no se busca el cambio de régimen en Irán, sino destruir directamente la nación. ¿Por qué? ¿A dónde van dirigidos los ataques en Irán? A las ciudades. Sí. ¿Quiénes residen en las ciudades? La población que, en términos probabilísticos, estaría más de acuerdo con un cambio de régimen que lo que estaría la persona que vive como decimos nosotros acá en Paraguay, en la campaña de Irán, que es donde mayoritariamente tiene el apoyo la revolución islámica. Entonces, vos le estás bombardeando a la gente que vos querés que después te apoye un cambio de régimen. No tiene sentido, pues.
Claro, es que hay muchas cuestiones acá. Yo creo que ha habido cierto nivel de error de cálculo en esta operación, eh, dadas algunas circunstancias que se dieron, por ejemplo, en la Guerra de los 12 días el año pasado. ¿Qué fue la Guerra de los 12 días el año pasado? Fue básicamente un ataque de Israel sorpresivo que le sorprendió profundamente a la cúpula iraní, eh, que consiguió organizar un contraataque que fue bastante efectivo y luego hubo una especie de ataque concertado entre Irán y Estados Unidos para tratar de apaciguar la situación y llegar a un cuarto intermedio, Sí. ¿verdad? Lo que hay ahora es una guerra largamente anunciada para la que al parecer Irán se preparó muy bien. Una guerra en donde al parecer también Estados Unidos e Israel tenían un cálculo de poder terminar rápidamente, y ya que estamos en el tercer, cuarto día y parece que esto se va a alargar mucho. Bueno, y hay un par de cosas. Fíjate cómo hay unas, no sé si improvisación o descoordinación, si se quiere, entre Israel y Estados Unidos, porque Netanyahu sale a declarar que sí, va a terminar rápido y demás, pero vos después le escuchás a senadores estadounidenses, a mandos militares estadounidenses y te dicen con cara de preocupación, no, esto ni en pedo termina rápido. Ahora, ¿cuál es el elemento distinto entre la guerra de los 12 días del año pasado con esta? Que los yanquis le mataron a los israelíes, en realidad le mataron al ayatolá, al líder espiritual. Y eso, por ejemplo, es algo que nosotros, como occidentales, como sociedades mucho más laicas, porque no nos vamos a mentir, acá podemos tener todo bautismo católico, pero miramos a la señora ajena, fornicamos, chupamos, no tenemos una devoción religiosa. No nos vamos a pisar la manguera entre bomberos, por favor. ¿Verdad? No somos sociedades comprometidas con un Dios ni nada de eso. Somos sociedades que por ahí tenemos una raigambre, una tradición religiosa, pero no tenemos una crisis de carácter existencial si le liquidan a nuestro líder. Vamos a estar de acuerdo, porque claro, somos sociedades mucho más laicas, mucho más abiertas, liberales, etc. Eso no pasa en Irán y yo realmente quedé sorprendido porque hoy también haciendo un poco una investigación antes de venir al programa, veía que esta cuestión del martirio, de martirizar una persona, principalmente esta rama de los chiitas, de los islam, viene del principio. Yo pensé que era una cuestión ahora propia de nuestros tiempos, ¿no? Viste que siempre hablábamos de los árabes que se ponían bombas, no sé qué. Yo pensé que era realmente muy ignorante de mi parte, pensé que era algo ahora. La tradición del martirio es larguísima, 1400 años más o menos tiene. Entonces, nosotros no estamos dimensionando lo que implica. Te hace una referencia cultural. Hay el primer disco solista de Charly García, en el contexto de la Guerra de las Malvinas, hay un tema que se llama No bombardeen Buenos Aires. Y en esa parte, en una parte de la canción dice, los gurkas vienen avanzando, dice Charly García. ¿Quién eran los gurkas? Dice que los gurkas eran la división nepalí, o sea, del país Nepal. Esto no hubo la revolución de la generación Z hace poco. Era la división de nepalíes que estaba dentro del imperio, del ejército del imperio británico. ¿Por qué le tenían miedo los perros? ¿Por qué le tenían? Porque era gente que no solo que estaba mejor armada, sino que no tenía miedo a la muerte. Es una cuestión vital. Nosotros, todos nosotros, a menos de que podamos tener una u otra postura, pocos son los que van a decir, yo me voy a morir por esto. Hoy ya no existe más ese tipo de personas. En Irán son mayoría. Son 93 millones de personas en un país predominantemente joven, con una carga cultural y religiosa que están dispuestas a morir por ese proceso. Entonces, es un elemento que hay que tener muy presente al momento de hacer este análisis. Que la sociedad iraní no es para nada como nosotros, como sociedad occidental. Sí, también es cierto, hay puntos importantes, sobre todo en lo que es la población más comprometida con la revolución islámica, ¿verdad? Sí. También es cierto que Irán está en un proceso largo. La revolución islámica no es un régimen que ha sido muy mayoritariamente popular a lo largo del tiempo. También se ha sostenido a veces
medio tambaleando, ¿verdad? Creo que en las últimas décadas se han dado protestas muy masivas en Irán, y se han exigido cambios se han exigido cambios que han llevado al nivel, por ejemplo, de que el presidente de Irán es un reformista ahora. Han llevado un poco a ese ámbito. Pero sí es cierto que hay una importante población que tiene una visión por así decirlo, del conflicto que es diametralmente distinta a lo que nosotros entendemos y que dirige Irán ahora mismo. Entonces, eso también es un factor que influye en la guerra. Ahora, ¿qué vemos en este conflicto en el sentido de hacia dónde puede ir? Porque hay mucho miedo y yo creo que el miedo es bastante entendible en esta situación, porque estamos en un proceso en donde vemos un Estados Unidos que ha pateado el tablero, ha dicho vamos a jugar con otras reglas que impliquen el uso de la fuerza constante, está en un proceso en donde va a tomar lo que quiere, por lo menos retóricamente ha avanzado en ese sentido, sí, ¿verdad? Y prácticamente también porque ha avanzado en lo que fue el secuestro de Maduro, ha avanzado en esta guerra con Irán, ha avanzado en el bloqueo energético a Cuba, es decir, ha avanzado bastante, se ha deshecho de los arneses institucionales internacionales de una manera muy, muy fuerte y está reconfigurando un poco una realidad en donde el uso de la fuerza es algo constante y predominante. Entonces, tenemos por un lado eso. Ahora, ¿por qué Estados Unidos hace eso? Y uno puede especular con la pérdida de relevancia económica a nivel mundial, de que plantea esto como una estrategia para recuperar esa relevancia. Yo creo que está muy relacionado con los aranceles y sobre todo con la devaluación del dólar a través de lo que Estados Unidos trata de contener un poco una situación económica que se le va de las manos, que le puede llegar a generar crisis internas también importantes. sí. Y eso es lo que tenemos por el lado de Estados Unidos. Y por el lado de Israel tenemos un proyecto que se va radicalizando demasiado. El proyecto israelí se ha radicalizado un montón. Muchos funcionarios de muy alto rango ya hablan abiertamente de lo que es el proyecto de conquista de todo el espacio de Medio Oriente, no solamente la frontera israelí, sino el avance de la frontera israelí hacia todo el espacio de Medio Oriente, lo que ellos denominan el proyecto del Gran Israel, que puede sonar a conspiranoia a veces, pero es algo de lo que han hablado autoridades muy, muy encumbradas en el gobierno israelí, en el Estado israelí, y también un proceso de intervención muy fuerte entre los países vecinos en donde busca desestabilizar cualquier tipo de proyecto que les sea contrario, que ellos interpreten como un estorbo a sus intereses. Entonces, tenemos esta beligerancia de Estados Unidos, este cambio de reglas de Estados Unidos, a los que se suma una beligerancia aún mayor de un Estado central para el diseño neocolonial occidental que es Israel en Medio Oriente, Claro. que es la punta de lanza de ese proyecto neocolonial occidental. Entonces, tenemos esa configuración que se está transformando en una guerra que inició como una guerra en Irán, pero que ahora hay por lo menos 12 países involucrados militarmente en esto, o sea, o enviando misiles o recibiendo misiles, ¿verdad? Y no pusimos a hablar de Afganistán, Pakistán, que están ahí con sus mamos también ahí al lado. Que están en un conflicto ellos ahora, que empezó un poco antes de este conflicto en Irán, en donde tenemos una situación de un montón de países enfrentándose entre sí en una zona muy, muy históricamente inestable del mundo, y que está rodeado de potencias nucleares que en esta escala belicista muy, muy fuerte que se está dando, no sabemos si esas potencias nucleares en algún momento van a romper ese acuerdo tácito de contención nuclear. Es decir,
cuando uno piensa en las bombas nucleares, tiene que pensar que las bombas nucleares son un arma que en lo que es la doctrina siempre me olvido el nombre, la doctrina de la disuasión nuclear, es un arma que existe para no ser usada. Existe para dar miedo y para generar el peligro de no ser usada. Entonces, si yo tengo una bomba atómica, a mí no me atacan porque saben que yo puedo reaccionar con esa bomba atómica y sería devastador a niveles muy grandes. Estamos en una escalada belicista que podría llegar al límite extremo de romper ese acuerdo tácito y esa doctrina de disuasión nuclear y que alguien efectivamente se anima a atacar primero con armas nucleares. Muy bien. Tácito y a la vez no tan tácito porque el 5 de febrero, hace menos de un mes, expiró oficialmente el Tratado New START, que era un tratado de reducción de armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia que limitaba a 1.550 ojivas nucleares estratégicas por nación, que es como uno de los últimos acuerdos que fenece. Y también veía hoy declaraciones que en la práctica es un acuerdo que hace rato no nunca se cumplió. Claro, porque las dos potencias están entre 10.000, 12.000 cabezas nucleares. Claro, nunca nadie cumplió, porque para cumplir eso pues tiene que haber una cuestión de confianza y nunca nadie... Esa es la verdad de la milanesa, es que Rusia, Corea del Norte y demás nunca confiaron en los Estados Unidos. Y eso es notorio. Lo que pasa hoy en Ucrania no es algo que arrancó en el 2022, algo que arrancó si me apurás, ya de un tratado firmado y no cumplido por parte de los estadounidenses, firmado en el 94. O sea, hay muchos antecedentes, o sea, hay muchos elementos a lo largo de estos últimos 35 años, vamos a poner desde la desarticulación de la URSS, que, claro, pasa el poder total a los Estados Unidos con su alianza en Europa, por supuesto, pero nunca generó una confianza para que los otros países hoy digan vamos a desarmarnos. Al contrario, Macron, presidente de Francia, que por ahí nos puede gustar o no el gobierno de Macron, yo también tengo mis cuestionamientos. Francia es la única potencia en Europa continental que se le puede parar de mano a los Estados Unidos. ¿Por qué? Van a haber mucho nada de eso, que es la voz más autónoma. A contrapartida, los alemanes que están ahí, mira, arrodillados, es poco, ¿verdad? Poco, perdón si alguien se ofende, pero bueno, yo tengo que escribir los hechos, ¿verdad? Los franceses, pues, no tienen una base militar ya en su territorio, entonces ellos se pueden tomar el lujo de decir, ¿saben qué? Vamos a hacer más armas nucleares. Le escuché decir también al primer ministro... Que es algo que ya lo dijo. De hecho lo tiene. No, que Macron ya dijo eso, van a intensificar el desarrollo de armas nucleares. Claro, y el que hoy le escuché también por primera vez que dijo, bueno, tengo la idea, yo también me voy a poner mis armitas nucleares, es Polonia, ¿verdad? Que también en Polonia es un territorio ahí que durante siglos tuvo conflicto con Rusia y demás cosas. O sea, ¿a qué vamos con esto? Que se están abriendo las puertas de un nuevo mundo. Ojalá, te juro que ahora es la primera vez que me quiero equivocar. Ojalá que esto no sea un nuevo mundo en donde las armas nucleares sean la norma, porque ahí cagamos fuego todo. Y voy a hacer, ya que estamos en una situación extrema, no voy a cuidar mucho mi lenguaje, voy a decir, cagamos fuego si los muchachos empiezan a usar armas nucleares. Porque si empiezan a utilizar, no sé, no hay final bueno. No hay final bueno. O sea, vamos a vivir una suerte de, no sé, de mundo apocalíptico, no sé, ¿verdad? Muchas cosas pueden pasar. Esperemos que prime la cordura. Ahora, hay un elemento que no podemos olvidar. Tenemos esa cuestión del martirio en Irán. Tenemos también, escuché declaraciones de Netanyahu utilizando pasaje del, no sé cómo, el Torá, creo que la Torá, perdón, no quiero equivocarme, la Torá no recuerdo si eran los primeros 5 libros creo que eran los primeros 5 libros. Bueno, pero hablaba, decía que tal cosa, no sé, ellos tienen una tradición evidentemente de eliminar niños por todos lados, ¿verdad? Y después también dentro de la fila estadounidense hablando del plan final de Dios, no sé qué te flauta. Cuando nosotros estamos en la cuestión religiosa, se pierde cualquier atisbo de racionalidad. Y acá soy muy claro, no es racional. Que me disculpe
quien se ofenda nuevamente, pero si nosotros ya introducimos el elemento de es el plan final de Dios, que no sé qué, el martirio, tal cosa, que la Torah, tal cosa, que hagamos fuego. A mí eso es lo que me asusta. Claro, porque eso tiene que ver un poco con el nivel de extremismo que se da en esta situación, que es el gran problema. Esta es una guerra que va a ser muy difícil de desescalar. Claro. Es mucho más probable que escale más a que desescale esto. Claro, no sé. Porque los tres actores en esta guerra están en una posición en donde parece interesarles seguir con esto. Sí, totalmente. ¿Verdad? Quizás el que puede, ¿cuáles son las apuestas? ¿Verdad? Vamos a hablar de las apuestas. La apuesta de Estados Unidos y de Israel es derrotar el Estado iraní, derrotar la revolución islámica rápidamente e imponer un gobierno títere rápidamente para evitar el gran conflicto que puede generar que un país de 90 millones de personas se desestabilice. Bueno, ahí hay dos cosas, ahí hay dos cuestiones. Estuve también viendo que no hay un acuerdo muy fuerte entre los estadounidenses y los israelíes, porque para los estadounidenses ellos tienen más margen por una cuestión geográfica. Uh-huh. Estados Unidos está al otro lado del mundo, Israel está al otro lado, entonces los israelíes por ahí están con esta lógica de destrucción total, y los estadounidenses, según lo que anduve leyendo, es que no quieren que les surja un Irak nuevamente. Es que esta guerra está siendo muy impopular. Creo que ha bajado como 12 puntos la popularidad de Trump en días. Y permitime agregar algo. Vieron que acá nuestro expresidente Horacio Carter, que tiene medio de comunicación, la GEN, La Nación, Trump también tiene lo suyo. No crean que nosotros somos muy especiales, que acá nomás los presidentes juegan con medios de comunicación. Sí, sí. Trump también está metido. ¿Con qué canal? Con el CBS, con la CBS. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, que estaba leyendo hoy, la verdad que yo no tengo videocable yankee, pero la CBS dice que dejó de transmitir cualquier cosa de la guerra. Pasa boludeces, cualquier cosa menos la guerra. Uh-huh. Lo cual a mí me da a entender dos cosas. O A, es sumamente impopular la guerra, no vale la pena, o B, no hay nada bueno para contar de la guerra. Claro, yo creo que viene por el lado de la impopularidad. Y como dijimos, hablamos de cuál es la apuesta de Estados Unidos e Israel. Hablemos cuál es la apuesta de Irán. Yo creo que la apuesta de Irán es sostener la parte más cruda del conflicto, que es esta parte donde se están lanzando misiles de una manera incluso en términos de recurso insostenible, porque esta situación, este ritmo de ataque es imposible de sostener en el tiempo. Yo creo que Irán está apostando a que ese ritmo sea imposible de sostener en el tiempo. A saber que si los Estados Unidos e Israel, o por lo menos a saber que si los Estados Unidos se retiran de la guerra, ellos ganan moralmente y están en igualdad de condiciones en la situación contra Israel. Sí. ¿Verdad? Y ahí ya va a ser decisión de Israel continuar o no. Claro. ¿Verdad? Ahora, también está apelando a que si se desgasta tanto la guerra, pero Estados Unidos permanece en el conflicto, Estados Unidos va a tener que movilizar tropas sobre el terreno para permanecer en el conflicto, lo cual le va a dar muchísima legitimidad a la revolución islámica, porque va a poder aglutinar la gente bajo el discurso de la defensa del territorio. Y va a generar un montón de problemas regionales y de movimientos de grupos armados regionales, no solo en Irán, sino en todo Medio Oriente, que va a ser una dinámica de guerra muy compleja de administrar. Y probablemente Estados Unidos no esté interesado en administrar una situación tan compleja. Claro, pasa, la cuestión es la siguiente. Y lo otro es, perdón que te interrumpa, lo otro es la posibilidad real de que el alargar esta guerra termine llevándose puesto a Trump y termine generando un cambio anticipado de gobierno en Estados Unidos, que yo creo que es muy realista esa perspectiva. Si bien
creo que el establishment demócrata no está tan... no está tan alejado de no esto, están tan alejados pero- de esto. Ellos no creo que pacifiquen la situación, sino que van a quizás tratar de controlarla mejor nomás. Pero puede llevarse puesta esta situación al Trump. puede llevarse puesta la situación, pero también hay dos cosas. Si hay alguien que creció dentro del espacio de los demócratas, son estas corrientes de izquierda como Mamdani, la gente que ganó en Seattle y demás ciudades, que de hecho le está llevando por delante al establishment demócrata. Entonces el establishment demócrata también hoy queda entre la espada y la pared de decir, ok, mi base electoral, mi base me pide esto, no puedo ir a asumir una posición mega antipopular del otro lado. Entonces, sí, yo coincido totalmente. Este quilombo se le puede llevar puesto a Trump. Sí, Se le lleva, si y se acá, alarga, verá, pues se se puede le llevar. lleva puesto a Trump. Y te hace algo, Esteban Cherañuc y audiencia, que yo vengo diciendo por lo menos acá, por lo menos que yo tenga memoria de esa vez que los Estados Unidos le sancionaron a Horacio Cartes, por lo menos la primera que recuerdo que mencioné. No existen ya tan definitivamente los aliados norteamericanos. Están los aliados de los republicanos Claro. y los demócratas. Cae Trump y Milei y Santi Peña empiezan a comportarse de otra manera. Sí. Ojo, porque eso también nos afecta acá. O sea, es que, mira, nos quedamos con muchas cosas para tocar, ¿verdad? Por ejemplo, rápido, hoy, no sé si fue hoy o ayer, por la cuestión horaria, ¿verdad? Creo que fue hoy, de mañana para nosotros por lo menos. El presidente de España, Pedro Sánchez, le negó a las fuerzas norteamericanas, que ayer salieron muchos aviones, muchísimos aviones cruzaron el Atlántico y se están yendo hacia Medio Oriente, para parar en dos bases que tienen ellos, si no me equivoco, no estoy seguro si dice Sevilla o no, pero uno en Cádiz y otro en Sevilla. Uh-huh. Son dos bases. Pedro Sánchez le dijo, no, acá no, mi rey. Y Estados Unidos, hoy Trump le dijo, bueno, cortamos relaciones comerciales. Al punto tal de que Pedro Sánchez, presidente de España, dijo, no hay problema, tenemos los recursos para aguantar un embargo comercial. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos está empezando ya a conflictuar con un aliado, porque España es miembro de la OTAN y a menos de tener presidente de izquierda o derecha, España nunca, realmente yo quedé sorprendido. Mira que yo he sido crítico de Sánchez. Mira, hemos sido críticos de Sánchez, nobleza obliga. Yo sigo siendo crítico de Sánchez. No, yo también. Yo quiero esperar a ver qué pasa porque Sánchez es... También tiene una habilidad sobrehumana para decir A y hacer B. Sí. Entonces hay que esperar. Hay que esperar también. Pero bueno, pasó. Es un hecho. Es un hecho de que no le dejaron bajar a los aviones yanquis, tuvieron que ir hasta Alemania. Sí, eso es un hecho concreto, ¿verdad? Otra cuestión que quiero compartir porque salió hace un momento nomás, ¿verdad? Hay una suerte de... No sé si teoría que circula por internet, por ahí vos le das un mejor nombre de las pizzerías alrededor del Pentágono. ¿La conocéis a ese Esteban Cherañuc? Sí, que... bueno, el Pentágono, no sé, es el edificio del Departamento de Defensa, si no me equivoco. Sí, el edificio del Departamento de Defensa, ¿verdad? No sé, ¿cómo se llamará nuestro Departamento de Defensa? La Torre. Sí, bueno, nuestro Ministerio de Defensa. Nuestro Ministerio de Defensa, ¿verdad? Hay muchos sitios web que monitorean la actividad y el nivel de pedidos que tienen las dos pizzerías que están al lado del Pentágono. Que una se llama Pisato Pizza y la otra es Domino's, ¿verdad? Uh-huh. Estoy haciendo un chivo Domino's. Bueno, y ahora están reportando, ¿cuál es la teoría que circula? Que cuando hay alta actividad en estas pizzerías, cuando se tarda más de lo normal en un pedido o hay muchos pedidos, significa que están laburando hasta tarde en el Pentágono. Claro, y están pidiendo pizza para comer. Están pidiendo pizza para comer porque se van a quedar toda la noche a trabajar. Entonces, ¿por qué se quedan toda la noche a trabajar? Porque está a punto de suceder algo importante. Entonces, un conflicto, una guerra, algo. Es una teoría. Es una teoría. Mira, ahora yo estoy viendo que publicaron las 3:35 horas del este de los Estados Unidos, sería 5:35 nuestra, ¿verdad? Tenían un nivel de actividad bastante alto, lo cual sugiere que por ahí suceda nuestra madrugada, digo. Claro, es probable. Igual están en una guerra. Están en una guerra. Por ahí están comiendo pizza todos los días. Están en la guerra de Irán. O sea, pensemos esto y analicemos esto. En Estados Unidos está esta idea de que en algún momento había que hacer una guerra contra Irán.
Sí. Esto está desde el inicio de la Revolución Islámica. Claro, hace 50 años. Hace 50 años en la opinión pública ustedes van a ver muchos, en los humoristas que hacen chistes sobre política, en la opinión pública, en la visión de la política que existe, está esta idea rondando de que en algún momento Estados Unidos se va a enfrentar a Irán. Ese momento ha pasado. Yo creo que tenemos que llamarle a esta guerra la guerra de Irán porque ha pasado finalmente la guerra de Irán. Y es algo que, como dijimos, no parece que pueda desescalar, por lo menos en el mediano plazo, a no ser que haya una derrota contundente de alguno de los bandos, lo cual también es difícil de ver. Y es muy probable que siga escalando y que hay alto riesgo de que esto se transforme en una guerra prácticamente incontrolable. Entonces, es una guerra muy importante, ¿no? No estamos hablando de un conflicto pequeño. No estamos hablando de una guerra que evidentemente los muchachos se venían preparando hace tiempo. Hace 50 años. Hace 50 años. Mira, está claro que ya tenemos que ir cerrando, que no nos da el tiempo porque realmente nos queda para mí que le metemos un segundo capítulo la próxima semana. ¿Qué efectos? Pienso rápido nomás ya. Se dispara el precio del petróleo y el precio del gas. ¿Quién es el aliado iraní que se beneficia de eso? Rusia. Rusia no, es más, te voy a decir algo. La Unión Europea le apuró a, no sé si Ucrania, Hungría, le perdí ya el rastro de tanta información, de que que permitan pasar un gas, porque Europa se está quedando, se le dispararon el precio de los gas este fin de semana, 40%. Sí. 40%. Dice que se disparó. Claro, están pidiendo que pase el gas ruso, van a tener que pagarlo más caro. Entonces, ¿qué pasa? También, a su vez, que Irán cierra el estrecho de Hormuz y le genera un perjuicio económico a los Estados Unidos, le reporta ganancias a Rusia. También, sí, como exportador de petróleo y gas, lo cual un mayor financiamiento puede ser que haga que Rusia pueda acelere su paso en la cuestión con Ucrania y pueda involucrarse lleno en esta. Sí, son todas especulaciones. Son especulaciones. Yo pienso nomás de esa manera, ¿verdad? Y tampoco no puedo desarrollar tanto porque estamos tiempo, pero mira, esa es la cuestión. Hoy va a ser un lindo día para estar pegado a internet y ver qué anda sucediendo por allá. No, hay que dormir ya. Es mucho conflicto. Hay que tomarlo un poco más calma, ¿verdad? Sí, mientras no estemos de regalo, nosotros acá vamos a comentar más la situación. Pero, mi amigo, nos quedamos sin tiempo. De hecho, nos pasamos 10 minutos nuevamente, pero vale la pena. Esperemos que esto no escale a mayores. Y, bueno, mi estimado, creo que nos vamos despidiendo. Dale, nos despedimos y nos encontramos. Vamos a ver con qué tema, porque estamos en un conflicto donde puede pasar cualquier cosa y no podemos planear con una semana de antelación quizás el tema de la próxima semana. Sí, probablemente. Vamos a ir viendo ahí a medida que se acercan los días. Si esto se prolonga, por supuesto que vamos a estar hablando de esto, pero veremos, dijo el ciego. Dale, así mismo. Muchísimas gracias, Ezequiel, por todo y de nuevo un saludo a la audiencia y nos reencontramos el próximo martes. Muchísimas gracias a mi amigo Esteban Cheraño, que le recuerdo nuevamente precandidato a concejal municipal. También va a ser lindo análisis de política internacional ahí en la Junta de Chera. Tengo planes para eso, Esteban Cheraño. Ok. Muy bien, nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue el Observatorio Político. Muchísimas gracias por prenderse a este nuevo ciclo, año 2026, elecciones municipales acá en la República del Paraguay. Nosotros, por supuesto, le vamos a dar una preferencia a nuestra queridísima ciudad de Encarnación. Por supuesto que le vamos a estar recibiendo también a los amigos, amigas, candidatos, candidatas de los otros distritos, ¿verdad? Pero en primer lugar somos encarnacenos. Y también vamos a estar, por supuesto, muy atentos a los acontecimientos a nivel global. Puede ser el inicio de una tercera guerra mundial. Hasta la próxima. Nos encontramos el jueves acá a las 6 de la tarde por el 89.7 FM Radio Paraná Medios, y nos siguen, por supuesto, en todas nuestras plataformas como Paraná Medios. Hasta la próxima.